Hola, bienvenidos a esta primera clase de MATLAB. MATLAB es un lenguaje que es probablemente el más usado en ciencia, en ingeniería, para hacer cálculos numéricos, para simulación, para visualización de datos, una herramienta muy útil que esperamos que ustedes vayan aprendiendo a usar en esta clase y en las que vienen a continuación. Cuando ustedes echan a andar MATLAB en su computador, lo que ven es una ventana de comandos en donde ustedes pueden escribir cosas y la forma más simple de verlo es como una calculadora interactiva. Si yo escribo 2 más 3 y aprieto la tecla Enter, obtengo la respuesta que por supuesto es 5. También puedo escribir fórmulas un poquito más complicadas, por ejemplo 2 más 1 dividido por el producto de 4 por 5 es 2,05. Y si ustedes quieren calcular una potencia, ahí el operador que se usa es el gorrito, 2 gorrito, 10. 2 a la 10 es aproximadamente 1000, ustedes saben. Bueno, en realidad exactamente es 1024. Cuando ustedes calculan algún valor, lo pueden dejar guardado en una variable. Por ejemplo, si dicen x igual 2, el valor 2 queda guardado en la variable x. Y eso lo pueden usar después dentro de fórmulas. Por ejemplo, ustedes podrían decir que y es la raíz cuadrada de x. En MATLAB, raíz cuadrada se escribe sqrt por square root, es una función predefinida y tenemos ahí nuestro valor de raíz de 2. Y además de haber funciones predefinidas como sqrt, hay también funciones trigonométricas, seno, coseno, etc. Y también hay variables predefinidas. Por ejemplo, si yo quiero calcular z igual a 2 multiplicado por el coseno de pi cuartos, no necesito definir la variable pi porque el sistema ya la conoce. Si yo digo cuánto vale 2 por coseno de pi cuarto, sorpresa, raíz de 2. MATLAB es un lenguaje que se caracteriza porque además de poder trabajar con valores individuales, lo que se llaman escalares, puede trabajar con listas de datos y las listas de datos las llamamos vectores. También puede trabajar con tablas de datos, cuadros de datos que las llamamos matrices, y de hecho el nombre del lenguaje viene de ahí. MATLAB es Matrix Laboratory, el laboratorio de matrices. Entonces, supongamos que ustedes quieren tener una lista con todas las notas que se han ido sacando, las notas parciales a lo largo del semestre, la van a llamar notas, y eso comienza con un paréntesis cuadrado, y a continuación ustedes pueden poner las notas. Por ejemplo, supongamos que partieron con un 5,5, después mejoraron un poco, 6,1, después sacaron un 4, no necesitan poner 4,0, pueden decir 4, después se cayeron un 2, pero se recuperaron de inmediato, un 7, bueno, pueden poner 7,0 también si quieren, la parte del punto 0 es opcional, después 6,2 y finalmente un 5,7. Terminamos con paréntesis cuadrado y ahí tenemos nuestra lista de notas. ¿Qué podemos hacer con la lista de notas? Por ejemplo, le podemos sacar el promedio. Hay una función que calcula el promedio que se llama min. Entonces yo puedo decir que promedio, eso va a ser el nombre de la variable donde va a quedar el resultado, es igual al promedio min de notas. Y ahí tenemos nuestro promedio, 5,2143. Aparte de eso, hay otras funciones que se pueden aplicar a listas. Por ejemplo, si quiero saber de qué largo es una lista, existe la función length. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas notas hay en la lista anterior, yo puedo decir que n notas es el largo, length, de la lista notas. Y me dice que el largo de la lista es 7. Ahora, hay algunas listas que, por ser de uso muy frecuente, existen abreviaturas para ellas. Por ejemplo, yo podría decir que una lista X está constituida por los números del 1 al 5. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Es una manera entonces de formar una lista de valores correlativos sin tener que escribirlos uno por uno.
Eso mismo se puede aplicar para generar una lista de números reales y en ese caso es posible que el tamaño del paso, perdón, x igual, ¿eh? Supongamos que yo quiero los números de 0 a pi, pero quiero que el paso sea de tamaño pi quintos. Entonces, ese es un parámetro opcional que va al medio, ahí. Y ahí tenemos nuestra lista de 0 a pi, ¿ah? Con un paso de tamaño pi quinto, ¿ah? Y ahora que tenemos esa lista, le podemos aplicar una función. Ahora, nosotros ya habíamos visto funciones como min y como length, que al ser aplicadas a una lista me entregan un solo valor, ¿no? Un escalar. Eh, pero cuando hay funciones como las trigonométricas, seno, coseno, que al ser aplicadas a un escalar me dan un escalar, al ser aplicados a una lista me dan como resultado una lista de valores. Entonces, por ejemplo, si yo digo y igual seno de x, como x es una lista, la y también va a ser una lista. Ahí está. Ahora que tengo esa lista de valores, lo que yo podría hacer es graficar esa función. Eso se hace con la función plot, el comando plot, ¿eh? Y le doy de parámetros x e y obtengo como resultado un gráfico que, como ven ustedes ahí, no se parece demasiado a la función seno. Bueno, tiene la forma, ¿no? Pero no tiene la forma suave que nosotros esperamos, ¿ah? De este tipo de funciones trigonométricas. Y eso es porque tenemos muy pocos puntos, ¿ah? Así es que veamos qué podemos hacer para mejorar eso. Entonces lo que necesitamos es que nuestro vector de valores x vaya, como habíamos dicho, de 0 a pi, pero esta vez le vamos a poner que el paso sea de tamaño pi dividido por 100. Ahora, si yo presiono Enter en este momento, lo que voy a obtener es un montón de valores aquí en la pantalla. Si yo no quiero eso, lo que hago es terminar el comando con punto y coma, y eso hace lo mismo, pero de manera silenciosa, ¿ya? Y bueno, lo mismo para y. Y igual seno de x, punto y coma. Y ahora puedo hacer entonces plot de x, y nuevamente. Y lo que obtengo, espero, aquí es la función seno, pero ahora mucho más parecida a lo que ustedes esperarían. Para ilustrar un poco más lo que podemos hacer con MATLAB, vamos a ver el siguiente problema. La idea es tomar un rectángulo de cualquier tamaño y en el lado más largo construir un cuadrado que vaya pegado a ese rectángulo. Con eso formamos un rectángulo más grande y repetimos el proceso, siempre construyendo un cuadrado en el lado más largo. Para ilustrar esto, vamos a comenzar con un cuadrado de 1 por 1, pero mejor todavía vamos a comenzar con un rectángulo de 1 por 0. ¿Ah? Y el primer paso va a ser obtener un cuadrado. Veamos cómo va eso. Ahí tenemos nuestro rectángulo de 0 por 1. ¿Ah? Y vamos a ir anotando esos tamaños. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Apenas construimos un cuadrado pegado al lado más largo, se transforma en un cuadrado de 1 por 1. Y eso se ve ahí. Ahora construimos un cuadrado pegado al lado más largo y ahora tenemos un rectángulo de 1 por 2. Ahí vamos anotando los tamaños. Ahora vamos a construir un cuadrado pegado al lado más largo, que es de largo 2, ¿no es cierto? Ahí está nuestro cuadrado. Y el lado resultante es de largo 3. Seguimos, ahora vamos a pegar algo al lado de este lado de largo 3.
y quedó de largo 5. Luego 8, 13. Construimos uno de largo 13 allá arriba, que más el 8 que había da 21. Y ahora un gran cuadrado acá de 21 por 21 y nos da 34. Y así podríamos seguir indefinidamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en cada paso? En general, si estamos en una situación en que tenemos un rectángulo, por ejemplo, de lados A y B, digamos, ¿no es cierto? En que el lado más corto es A y el lado más largo es B, y acá estaríamos anotando precisamente el A y el B, y supongamos que hacemos un paso de este proceso, construimos aquí un cuadrado al lado de B por B, entonces lo que nos resulta es un gran rectángulo en que el lado más corto ahora es B y el lado más largo es de tamaño A más B. Entonces lo que pueden ver ustedes es que en este proceso la secuencia se va generando siempre sumando los dos valores anteriores para obtener el siguiente. ¿Ya? Y eso es un proceso que de manera bien conocida conduce a lo que se llaman los números de Fibonacci. Si volvemos un poco atrás, podemos ver que la secuencia de números que van apareciendo al ir listando los lados de los rectángulos eh, es la que vemos aquí. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. Estos son los famosos números de Fibonacci. Para calcular los números de Fibonacci en MATLAB podemos escribir un pequeño conjunto de instrucciones como las que ven aquí ustedes. F de 1 igual 0, F de 2 igual 1, con eso tenemos inicializados los dos primeros valores. Y luego continuamos con F3, F4, F5, y eso lo podemos hacer con esta instrucción for, entonces, que dice que para i, desde 3 hasta 10, cada f sub i se calcula sumando los dos inmediatamente anteriores. Si vamos y ejecutamos esto, vemos que paso a paso la secuencia se va extendiendo y los números que van apareciendo son exactamente los números que antes acabábamos de calcular como los números de Fibonacci. Si queremos ver cómo continúa la secuencia, podemos escribir otra instrucción for que llene desde el 11 en adelante, ¿no es cierto? O sea, que continúe lo anterior, pero esta vez vamos a colocar un punto y coma aquí para que no aparezca paso a paso este vector que puede ser muy grande, ¿no es cierto? Ejecutamos esto. eh, Como pusimos punto y coma no vemos nada, pero ahora sí podríamos decir que nos muestre el vector f. Y pueden ver ustedes aquí que va creciendo de manera bastante acelerada. ¿Ah? Parte con los números que ya conocíamos, pero muy pronto ya estamos viendo números más o menos grandes. ¿Cuán grandes? Intentemos hacer un plot de f. Y aquí tenemos el gráfico. Y ven ustedes que presenta un crecimiento bastante acelerado. ¿Ah? Este tipo de crecimiento es lo que a menudo corresponde a lo que se llama un crecimiento exponencial. ¿Ah? Eh, o sea, algo en que es alguna función de la forma alfa elevado a n para algún alfa. ¿Ah? Vamos a tratar de investigar si ese es realmente el caso. Para eso podemos estudiar el cociente de números de Fibonacci consecutivos. ¿Ah? ¿Por qué eso? Porque cuando tenemos crecimiento exponencial, eh, cada vez que se aumenta en 1 el n, si esto es de la forma alfa a la n, es como que se multiplicara por alfa. Por lo tanto, si hacemos el cociente de dos números consecutivos, ese cociente debería tender a ser una constante. Estas instrucciones que ustedes ven aquí calcula exactamente eso. ¿Ah? Calcula el siguiente número de Fibonacci dividido por el anterior y lo va guardando en un vector g minúscula. Y si hacemos un plot de ese vector g, vamos a ver una figura como la que se ve aquí. Primero hay algunas oscilaciones, sube, baja, etc. Y después se estabiliza en un cierto valor que a ojo pareciera ser algo del estilo de 1.6 a algo. ¿Ah? ¿Qué podría ser ese número?
como les decía, si esto realmente tiende a una constante, llamémosla lambda, si es que dos números consecutivos, su cociente tiende a un cierto lambda, eso quiere decir que cada vez que avanzo voy multiplicando por lambda, por lambda, por lambda. Por lo tanto, el f sub i va a ser proporcional a lambda a la i al final. ¿Ah? Porque cada vez que se incrementó el i se fue multiplicando por lambda. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que eso es cierto. O sea, ya, supongamos que f sub i es proporcional a lambda a la i. Entonces, si yo reemplazo lambda a la i en mi ecuación que me dice que el siguiente número de Fibonacci es igual a la suma de los dos anteriores, ¿cierto? Y esa ecuación es equivalente a lo que acabo de decir. Si reemplazo lambda a la i, donde dice f de i más 2, ¿no es cierto? Sería lambda a la i más 2, menos lambda a la i más 1, menos lambda a la i igual 0. Y todos esos factores tienen un lambda a la i que yo puedo simplificar y me queda la ecuación que ustedes ven aquí abajo. Lambda cuadrado menos lambda menos 1 igual 0. Eso es lo que se llama una ecuación característica y yo la puedo resolver para encontrar cuánto vale lambda, usando la fórmula para encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado. Si resolvemos la ecuación, vamos a obtener dos raíces. 1 más menos raíz de 5 dividido por 2. Con el signo más, 1 más raíz de 5, todo eso dividido por 2, eso es lo que da el 1.618, que era el número que habíamos adivinado antes. Pero con signo negativo da menos 0.618. La primera de estas dos raíces es bien conocida y se escribe phi, que se llama el número áureo, sección áurea. Y es la que determina en realidad el crecimiento de los números de Fibonacci. Como tengo dos raíces, el número de Fibonacci es una combinación del 1.618 a la n con el menos 0.618 a la n, pero como el segundo es de valor absoluto menor que 1, va a ir desapareciendo rápidamente y lo que persiste es el primero. La forma general de los números de Fibonacci se puede eh, plantear, como la ven ustedes aquí abajo en esta lámina. La forma general del enésimo número de Fibonacci es 1 dividido por raíz de 5, y ese factor multiplica a la resta de 1 más raíz de 5 medios elevado a la n menos 1 menos raíz de 5 medios elevado a la n. Esa fórmula complicada que ustedes ven aquí, si uno la evalúa para los valores de n igual a 0, 1, 2, etc., nos da exactamente la secuencia de números de Fibonacci. Con esto concluimos esta primera clase, esta introducción a MATLAB.